Yo soy Mariela Guerro Crespo y soy la coordinadora de la formación en terapia corporal integrativa, desde donde organizamos este encuentro con la finalidad de poder darles una visión más profunda y significativa de la formación y de los aportes y herramientas que nos proporciona. La terapia corporal integrativa es un proceso a través del cual trabajamos conflictos psicoemocionales que nos dificultan el presente desde un abordaje corporal. Esto quiere decir que a través de diferentes propuestas corporales, en contacto con todo aquello que necesita ser atendido, entramos en contacto con todo aquello que necesita ser atendido para poder volver al bienestar con una misma, con uno mismo, bueno, y con el entorno. La formación TCI está dirigida tanto a personas interesadas en su propio proceso de autoconocimiento, como a profesionales de la salud o la educación, y terapeutas que quieren complementar su trabajo y especializarse en el abordaje corporal. Bueno, contarles también que el CERCLA de Conciencia es una escuela integrativa especializada en psicoterapia y formación. Llevamos más de 21 años acompañando procesos psicoemocionales y formando terapeutas, y en TCI actualmente estamos armando nuevos grupos que iniciarán la formación en enero, tanto en Barcelona como en Mallorca. Haremos ciclos de talleres también en Tarragona, en Madrid, y nuevos grupos de formación en septiembre del año que viene en Ibiza y en Madrid. También luego les dejo en el chat los datos de contacto para quienes tengan interés en tener más información. Bueno, y por último, en relación a la dinámica de este encuentro, los invitamos a dejar en el chat las preguntas o dudas o comentarios que van surgiendo para ir tomándolos y respondiendo a lo largo de la conferencia. Y al finalizar, haremos una breve encuesta, los invitamos a responderla, que nos ayuda mucho a seguir mejorando y pensando nuevos espacios y temáticas que sean interesantes. Bueno, y hecha esta introducción, paso a presentar a quienes tenemos el gusto de tener hoy en este espacio: María Saura, Cristina Rivera, Elena Sagristá, Raúl Andreu y Jaume Calafat. Todos ellos son del equipo docente y tutores de la formación, con más de 15 años de experiencia como terapeutas con este abordaje corporal, y gracias especial también a ustedes, bueno, por hacer posibles estos encuentros de intercambio que siempre son tan enriquecedores. Y bueno, dicho esto, finalizo esta presentación deseando que disfrutemos este encuentro, y cedo la palabra a Elena para dar inicio a esta temática que nos reúne y bueno, y que hemos titulado El cuerpo, un lugar donde volver. Gracias, Mariela. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí contentas, yo creo, de estar aquí todas juntas, pudiendo compartir un espacio de conocimiento, de reflexión, ofreciendo lo que sabemos y nuestra manera de ver y mirar. Yo me voy a encargar de hacer la introducción, resumen de lo que vamos a hablar en la siguiente hora. Sí que tiene un hilo y hemos pensado como cada uno va a explicar una parte. Animaros a hacer preguntas para también poder añadir, poder aclarar, ¿no? Como que cuando vayamos hablando, si alguien se pierde, pues escribir, paramos, explicamos, porque sí que nos interesa como que pueda llegar nuestra opinión, nuestra manera, nuestra mirada. Y creo que es importante esa comunicación abierta para eso. Yo voy a explicar de qué vamos a hablar usando el título para empezar. El título que le pusimos es El cuerpo, un lugar donde volver, como bien ha dicho Mariela. Voy a empezar explicando qué es para nosotros el cuerpo, ¿no? Porque para nosotros el cuerpo es simple, pero a veces no tanto, porque yo creo que ahora corren muchos discursos diferentes. Para nosotros el cuerpo somos nosotros mismos. O sea, no hay diferencia entre yo, el cuerpo, mi cuerpo, yo. En mi cuerpo pasa mi vida. Entonces, yo, lo que yo siento, lo que yo soy, lo que yo pienso, es mi cuerpo, y mi cuerpo tiene que ver con todo eso. Entonces, para nosotros, cuando hablamos de el cuerpo, un lugar donde volver, así que es sinónimo de yo, un lugar donde volver.
Para nosotros no hay como esa diferencia cuerpo-mente que durante muchos años en el mundo de la psicología, psiquiatría estamos como en una visión muy unicista en ese sentido. Lo que pensamos nos ocurre en el cuerpo, lo que nos ocurre en el cuerpo lo pensamos, lo que sentimos igual. Nosotros sí estamos especializados en atender todo lo que vivimos desde lo emocional y desde lo mental, entrando por el cuerpo, desde lo corporal. Entonces, por eso ese título, ¿no? Como el cuerpo, un lugar donde volver. Y volver porque entendemos que por la experiencia que tenemos, por lo que vemos cada día, por nuestra propia experiencia, que muchas personas vivimos o viven fuera de su cuerpo, es decir, fuera de ellas mismas, ¿no? Entonces, como hemos salido y como y la propuesta de lo que nos vamos a explicar es cómo es salir y cómo es volver, ¿no? Como mínimo para nosotros, a nuestra forma de ver, ¿no? En la formación en TCI es algo que es lo que trabajamos, es lo que pasa y es lo que acompañamos, ¿no? Las personas que hemos pasado por la formación, yo creo que si algo compartimos, si no me corregís o añadís si queréis, es esta conciencia de cuando estoy en mí, en mi cuerpo y cuando no, ¿no? Y también cómo aprendemos a volver cuando me doy cuenta que no estoy en mí, en mi cuerpo, ¿no? Y bueno, yo creo que esto sería lo central y lo que hoy este recorrido es lo que hoy vamos a ir repasando, ¿no? Me parece también importante apuntar esa cosa que hoy también está como muy de moda, de que, vale, estoy en mi cuerpo, entreno, o hago una dieta, o estoy en mi cuerpo porque me miro en el espejo. No, para nosotros va mucho más allá el asunto de estar en el cuerpo, ¿no? Hemos tenido clientes, alumnos, ¿no? Deportistas, gente que se cuida un montón el cuerpo, que entrena sin capacidad para percibir su cuerpo realmente, ¿no? Como algo más desde lo físico, más desde la imagen. Nosotros vamos a un abordaje corporal que tiene mucho que ver con poder sentir el propio cuerpo y con poder vivir con la sensación corporal presente y desde ahí ver qué necesito, qué necesita mi cuerpo, cómo quiero vivir y dármelo, ¿no? No tiene, a veces mi cuerpo necesita una dieta, lo escucho y se la doy, a veces necesita deporte, a veces no lo sé. Para nosotros, me explico, ¿no? Como es algo que miramos el cuerpo como una globalidad y un sentir que vivo en mi cuerpo, ¿sí? Si no estamos en el cuerpo, no me percibo, no percibo y no sé lo que necesito realmente. Es como que el cuerpo es la base, si yo tengo una buena percepción corporal. Y otra parte importante, aparte de la percepción, le puedo poner el nombre a lo que percibo, que esto yo creo que es un paso muy importante, porque puede que yo sienta un dolor de barriga y piensa que es hambre, pero en realidad tal vez es angustia, o es miedo, o es que echo de menos a alguien que se ha ido de viaje, no lo sé. Entonces, cuando yo aprendo a escuchar mis sensaciones y a poder ponerle la palabra que es, ahí yo puedo vivir desde mí, desde mi cuerpo y darme, o ofrecer o dar lo que pueda necesitar, ¿sí? Entendemos que es en el cuerpo donde está toda la información que necesito para vivir. Para mí, volver al cuerpo tiene mucho que ver, lo voy practicando mientras hablo, con esta cosa de parar, de respirar, y muchas veces en mi caso es como volver un poquito, como hacer 2 pasos internos hacia atrás. Estoy en mi cuerpo y desde ahí veo qué necesito ahora, qué ritmo, qué manera, qué espacio. Pensaba ahora introducir la palabra, como de ahí, ¿no? Pasamos al tema de sostener, ¿no? De esta palabra que también pusimos en la descripción de la charla, ¿no? Como cuando estoy en mí, en mi cuerpo, yo me siento capaz de sostenerme. Sostenerme no es yo sola puedo con todo. Sostenerme es yo puedo vivir desde mí, sobre mis pies, a mi manera, a mi vida. Y añado algo que para nosotros es importante, que es que para nosotros la salud no tiene que ver con estar adaptados a la sociedad, sino tiene que ver con estar en coherencia conmigo, cada uno con él, con ella misma.
Por eso para cada una de nosotras la vida es diferente, su formato de vida, su historia, porque la idea es como que escuchándome yo me pueda dar la vida que yo necesito en este momento. Entonces, para nosotros esto es como autosostenerse. Vamos a ir profundizando en los temas, vamos a ir ampliándolos, ¿eh? Solo hago una pequeña introducción de cada cosa. También importante, quiero nombrar que para nosotros no es vivir sola, ¿no? Es como cuando yo me autosostengo, cuando yo estoy en mí, yo puedo pedir ayuda cuando la necesito, porque hay cosas que yo no puedo hacer sola, o no sé hacer, o no quiero hacerlas sola. Entonces eso implica que yo estoy en mí, pero en relación con otras personas, donde yo pido, donde se me da, donde doy, ¿no? Siempre, siempre, como hablaba al principio, atendiendo a mi cuerpo, mi sensación, sí, mi sentir corporal, ¿no? Que es el que me va a ir guiando. Entonces, el orden que le hemos dado un poco es que va a empezar, bueno, me va a seguir Raúl hablando de cómo es cuando sí me siento viviendo en mi cuerpo, como para dar... Entonces, las personas, hay aquí algunas personas que ya habéis hecho TCI que nos conocéis, si queréis aportar cosas, por favor, también en el chat, las vamos a ir reproduciendo. Después, María va a explicar cómo nos desconectamos o cómo salimos del cuerpo basándose en las etapas de desarrollo, que es algo que en lo que nosotros en la formación profundizamos, ¿no? Como en los primeros años de vida, si recibimos un acompañamiento suficientemente bueno, podemos vivir conectados y sintiendo nuestro cuerpo. Pero cuando este acompañamiento, que es lo más habitual para todos y todas, no ha sido lo suficientemente bueno, nos vamos desconectando. Entonces María va a hacer ese recorrido y va a explicar ese recorrido y más cosas, supongo, de cómo nos vamos desconectando del cuerpo. Jaume nos va a explicar cómo es el proceso de volver y qué pasa casi siempre por tener que transitar la incomodidad, lo no agradable, el dolor, ¿vale? Algo que para nosotros es muy valioso, porque es ahí donde está, yo creo que ahí donde está, donde aprendemos realmente a sostenernos, donde aprendemos realmente a estar con nosotros y donde después, desde donde después van a salir muchas respuestas, ¿no? A veces como buscamos, ¿cómo es para salir ya, no? No, paremos a atender lo que ha hecho que me desconecte el dolor, que ha hecho que no esté en mí. Y va a terminar Cris cerrando y compartiendo herramientas prácticas en el día a día de TCI que podemos usar para ir volviendo. Vale, yo no quiero acabar sin decir que nuestra sociedad no nos ayuda en este proceso. Esto lo tenemos claro. Vivimos en una sociedad capitalista, patriarcal, en la que se mueven millones de euros para distraernos de nosotros mismos, ¿no? Como todo lo que han creado y lo que se sigue creando para captar nuestra atención siempre hacia afuera. Y que hacer ese trabajo, entendemos, es ir contracorriente. Y requiere de valentía, de perseverancia, de esfuerzo, ¿no? Y aparte es una sociedad que además premia, ¿no? Las personas que están en lo productivo, en la imagen, en el hacia afuera. Entonces, con lo cual muchas veces cuando hacemos estos caminos, yo creo que aquí compartimos todos, nuestro alrededor tampoco es que nos lo agradezca mucho, ni que nos lo valide mucho, ni que validan mucho más a alguien que cobra mucho más dinero que nosotros probablemente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es importante porque, bueno, para darle también la mirada social que también es importante para nosotros. Entonces voy a ceder la palabra al Raúl, no sé si alguien quiere añadir algo. Gracias, Elena. Barreras. Hola, buenas tardes. Pues, ¿qué es esto de estar en el cuerpo? Empezaré por estas típicas palabras que creo que todo el mundo ha oído o leído o que están a veces incluso de moda, que es realmente estar en el cuerpo, es estar presente, es estar en el aquí y el ahora, es estar en presencia. Ya tenemos siempre una tendencia de irnos a la mente, de irnos a divagar en el futuro, en los pensamientos, o irnos al pasado, ir hacia afuera, con una gran dificultad de estar en el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es esa base que me va a permitir estar en contacto con mi cuerpo en el sentido como hablaba Elena,
con mis propias necesidades, con lo que sucede en mí, en el ahora, no divagando y yéndome hacia afuera. Entonces, nosotros no es tanto como una clasificación, pero sí que lo vemos como una manera de ver diferentes elementos que podemos encontrar en el cuerpo. Entonces, hay uno que es el cuerpo físico, ¿sí? La parte fisiológica, la parte biológica, que estar en el cuerpo, estar presente en él, me va a implicar poder tomar conciencia de lo que sucede realmente en mi cuerpo físico. Antes Elena hablaba de un dolor de barriga, ¿no? Se puede confundir con otra cosa. Yo a menudo me encuentro pacientes o personas que no son ni conscientes de las tensiones que hay en el cuerpo, que necesitan vivir un dolor más intenso, más extremo para decir, ay, tengo que parar, ¿no? O algo me está pasando, cuando en realidad esas tensiones llevan ahí puestas mucho tiempo, hasta años, ¿no? Entonces realmente hay una desconexión en ese cuerpo físico. Entonces la importancia de volver a él me va a dar ese espacio de conciencia en qué está sucediendo en mí. Luego entraríamos más lo que podríamos llamarlo, puede llamar de muchas maneras, pero el cuerpo emocional. El cuerpo emocional pues va a estar relacionado todo precisamente con mi mundo emocional. Si no estoy en el cuerpo, no voy a tener la capacidad de discernir ni de conectar con lo que siento. Sabemos que somos también seres emocionales y que constantemente las emociones se están moviendo en nosotros. Si no somos conscientes de ello, estamos desconectados. Estar en el cuerpo me va a implicar esa conciencia de lo que siento. Si sé lo que siento, puedo empezar a gestionar lo que sucede en mis emociones. Cuando estoy desconectado del cuerpo, de las emociones también, con lo cual, hasta que no me sucede algo más intenso o que exploto o que enfermo o que ya busco algo más extremo, no me doy cuenta de que hay algo que emocionalmente no estoy gestionando. Entonces, el hecho de estar en el aquí y el ahora, en el presente, me va a ayudar a estar en contacto con esta parte emocional que hay en nuestro cuerpo. Y sobre todo aprender a gestionarlo. Que eso también hay mucha relación, como decía Elena, con el tema de las necesidades, ¿no? Ser consciente de cuál es mi necesidad real, claro, no la necesidad o la fantasía que muchas veces tenemos, sino la real. Si no estoy en contacto con mi necesidad real, no puedo satisfacerla, con lo cual entramos en un lugar de insatisfacción, de frustración, etc. Entonces, de ahí esa importancia, ¿no? de estar en contacto tanto con esa parte física y emocional. Luego hablamos también del cuerpo energético, que esto es este sistema de energía que, bueno, depende de los mapas, ¿vale? De cada escuela, cada metodología, cada filosofía, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con el mapa de William Reich, de Alexander Lowen, ¿no? Desde una mirada de lo energético, pero bueno, cuando hablamos de la energía puede ser de todos los mapas, de cómo se distribuye, cómo fluye esta energía en mi cuerpo. Si estoy conectado a él, podré tomar conciencia de si está bloqueada esta energía, si fluye, si no, si está expansiva, si está reprimida, si está disponible, no, esa cualidad, ¿no? energética que podemos tener en el cuerpo. Y por último, que también lo llamamos el cuerpo espiritual, no quiero entrar mucho en lo que es la palabra espiritual porque eso es muy amplio, ¿vale? Como concepto, pero sí como esa búsqueda o esas experiencias que todos o todas hemos tenido a lo largo de nuestra vida, de experiencias de conexión con algo más grande que uno mismo, conexión con ese todo. Le puedes poner cualquier palabra, la naturaleza, Dios, uno mismo. Ahí no nos podemos perder en las formas y en las miradas.
pero al final es esa experiencia que me permite trascender algo, ¿no? A mí me gusta a veces ir a algo más sencillo, como una experiencia espiritual, cuando veo la imagen de alguna madre que está simplemente dando el pecho a su bebé, que hay presente una experiencia de amor incondicional, y que se da, esa experiencia se da, ese momento amoroso de expansión, de una expansión de conciencia. Entonces, estar en el cuerpo, ¿qué me va a ayudar? Pues que si no estoy en contacto con mi parte física, mi parte emocional, mi parte energética, difícilmente se va a poder dar esas experiencias de expansión de conciencia o experiencias transpersonales, que también las llamamos. Entonces, de ahí que insistimos en el trabajo de volver al cuerpo, de estar conectado, de estar presentes en el aquí y el ahora, para poder poner conciencia a todo lo que va sucediendo a diferentes niveles de mi cuerpo y que entonces pueda verlo y aprender a gestionarlo y a acompañar lo que suceda, ¿no? Entonces las formas demás, ahí ya profundizarán más adelante Cristina, Jauma, pero en definitiva el estar en el cuerpo es ese lugar de conciencia en lo que me sucede en cada momento en mí, diferentes partes de mí. A mí me gusta ver el cuerpo como un templo que contiene diferentes elementos, diferentes cosas, ¿no? Para mí son como pequeños tesoros que guardamos en un templo. Y de ahí la importancia de cuidar ese templo, acompañar ese templo, cuidar lo que hay ahí dentro. O sea, sí, describiría lo que es estar en el cuerpo. Seguro que alguna compañera o compañero podrá añadir algo. Yo quería añadir, cuando hablabas de lo emocional, que para nosotros es importante que es personal. Es decir, que no generalizamos, ¿no? Este estar en el cuerpo tiene mucho que ver con cómo cada uno siente las cosas, ¿no? Nosotros no estamos en la línea de, si sientes un dolor en el hombro, es que tienes no sé qué, y como tienes no sé qué, haces no sé cuántos, ¿no? Sino, ¿cómo es para ti, Raúl, ese dolor? ¿Qué pasa? ¿Cómo escuchas eso? ¿Qué información te trae? ¿No? Y qué es diferente para Cristina, para Jaume, para María, ¿no? Y acompañar esa individualidad, esa no sé si decirlo, ¿cómo lo llamaríais? Personal, no sé qué palabra usar, pero bueno, como darle espacio a que para cada uno es diferente la experiencia de estar en el cuerpo, ¿no? En todos los cuerpos que has nombrado, ¿no? Creo que sí. Sí, Entonces los sí. alumnos nos piden, ¿no? ¿Por qué no nos dais un esquema de no sé qué? Es que no hay, es que la gracia es poder estar en lo que pasa para que cada uno pueda ver qué mensaje o qué información le trae, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Elena, que eso es muy personal de cada uno, pero también para mí sí que hay algo común, que se reconoce, ¿sí? Y por eso lo podemos nombrar también, porque es común a todos, ¿sí? Hay sucesos, hay sensaciones que es común a todas las personas, porque es verdad que luego cada uno tiene sus matices y sus maneras de sentirlo, de conectarlo, ¿no? Diría, ¿no? A tu aporte. Sí, yo añadiría que no lo que aportaba Elena, como esa petición que a veces surge de las personas que acompañamos de haz una interpretación de lo que me pasa, ¿no? Vuelve a ser como llévame de nuevo a que no escuche lo que me pasa, porque al final poder volver al cuerpo es en un primer tiempo darme cuenta de que no sé lo que siento muchas veces, porque hace tanto tiempo que me fui de esas sensaciones, que ahora veremos cómo es que me fui, que estoy buscando que alguien interprete lo que me sucede, porque quedarme en el no sé lo que me sucede, luego hablaremos de lo incómodo, ¿no? Llega a ser un lugar donde, estoy diciendo que no sé lo que siento. Cualquier cosa, ¿no? Aceptar eso. Entonces, yo creo que, ¿no? Hablabas de eso, ¿no, Elena? Como de la cosa de la interpretación, ¿no? Como que creemos en una forma que tiene que ver
vamos a escuchar qué te está diciendo tu hombro, vamos a escuchar qué te está diciendo tu abdomen, ¿no? En esto que decía Raúl, y hay algo común y algo que tiene que ver con lo que te pasa a ti en concreto, ¿no? Y Eso y la frase que dices mucho tú, María, de que el mapa no es el territorio, ¿no? Que tenemos un mapa, sí, pero que cada uno tiene que explorar su territorio, ¿no? Sí, sí, eso. No Ahí, ahí para mí hay un poco también eso, ¿no? Como bueno, cuéntame tú qué es esto, y ahí como todo un miedo en descubrir eso, ¿no? Quiero saber cómo va esto, y como el miedo a qué hay, el miedo a vivirlo, ¿no? Y como lo interesante ahí de que vayas descubriendo eso, ¿no? Yo pongo mucho ahí como eso de cuando tú estés ahí ya plenamente, probablemente verás tu verdad ahí. Pero es como querer ver la verdad, tu verdad ahí antes de tan siquiera entrar, ¿no? Me quiero aproximar mentalmente para no meterme, como algo así. sí, y me parece importante en lo que explicaba Raúl. Me parece de gran valor porque muchas veces nos encontramos en TCI cuando estamos acompañando a un grupo, muchas veces lo más visual es la persona que está sintiendo una emoción, ¿no? Porque, pues, o porque está riendo, o porque está llorando, o porque está enfadada. Y muchas veces sucede que la persona que está al lado nombra no sentir nada porque no está sintiendo una emoción intensa. Pero fijaros que en todo lo que ha hablado Raúl hay muchas sensaciones que percibimos en el cuerpo. Estamos hablando tanto desde la sensación física, que es muy valioso poderme parar a percibir la sensación física, hasta lo emocional, hasta lo energético. Y nosotros ponemos mucho hincapié en esto porque muchas veces se nos ha de alguna manera enseñado que sentir tiene que ver con sentir una emoción, y yo me paro, siento, y yo no siento ninguna emoción. Entonces puedo llegar a afirmar que no siento y empiezo a compararme con las personas que están al lado que sienten tanto, y estoy de alguna manera desechando sensaciones que me pueden dar pistas de muchas cosas que tienen que ver con esa escucha, ¿no? Con ese volver a mí, porque estoy de alguna manera buscando una emoción. Y es interesante ver cómo cada persona va a tener acceso a su sentir de nuevo el cuerpo desde diferentes lugares, diferentes registros. Personas que van a ver imágenes cuando cierran los ojos y entran en contacto, otras que tienen sensaciones corporales, otras que sienten una emoción, y todo eso es sentirme, ¿sí? Y a veces parece que si no es algo muy intenso es que no siento. Entonces me parece muy importante a lo que está aportando Raúl, como hacer hincapié en que para nosotros sentir es sentir todos esos aspectos que Raúl ha nombrado. Entonces, bueno, yo voy a continuar hablando de algo que me encanta. Nos reímos de lo mucho que me encanta hablar de las etapas evolutivas, porque me parece de gran valor tomar conciencia de la misma manera que estamos tratando de volver a nosotros como cuerpo, ser conocedor o conocedora de cómo me he ido alejando de mí como cuerpo. Y nos parece muy, muy importante a nosotros en nuestra mirada hablar de volver, ¿sí? Porque es como cuando alguien dice, quiero que me enseñes a respirar. Siempre decimos que no tenemos que enseñar nada que no sabías, tenemos que recuperar tu respiración, podemos recuperar tu volver a estar en el cuerpo, por eso lo hemos llamado volver al cuerpo, porque estábamos ahí, todos y todas estábamos ahí. Y estábamos ahí con todas las sensaciones, con todo lo que, bueno, antes ha nombrado Elena, ¿no? Como esas etapas del desarrollo por las que hemos pasado todos y todas. Y de alguna manera todo lo que nos iba sucediendo a nivel de desarrollo, donde no se da solo un desarrollo psicomotriz, no solo pasamos de gatear a caminar, a alejarnos, no solo es eso lo que sucede en nosotros como cuerpo, sino que vamos desarrollando diferentes aspectos psicoemocionales que, en la medida, como decía Elena, que hay un acompañamiento suficientemente bueno, vamos a poder dar espacio a todos esos aspectos. Entonces, lo que ha sucedido es que
se nos ha interrumpido tanto. Yo siempre hablo de patosidad porque en el acompañamiento que hemos tenido no había maldad. Ningún padre, ninguna madre acompañamos con maldad, pero sí muchas veces con desconocimiento, con patosidad, y en ese desconocimiento muchas veces lo que ha sucedido es que todo eso que estaba por desarrollarse a nivel psicoemocional se ha interrumpido, no se le ha dado el espacio que necesitaba. Y esas interrupciones las vamos a sentir también en el cuerpo. Entonces, ese cuerpo que fui, donde estaba en bienestar conmigo, porque podía sentir una sensación que me daba espacio para, ay, estoy sintiendo una fuerza que me lleva a poder decir no. Cuando mi no ha sido interrumpido, ese espacio de bienestar que yo sentía en el cuerpo cuando algo tomaba forma en mí y tenía espacio, que eso es placentero, me lleva al bienestar, de poder dar espacio a lo que siento, dar expresión. Cuando hay mucha interrupción, ese espacio ya no es cómodo. Va siendo incómodo, porque esa tensión la voy registrando en el cuerpo, ¿no? Cada vez se habla más de todas las memorias que tenemos en el cuerpo, porque somos cuerpo, porque vivimos en él, porque las interrupciones las sentimos en el cuerpo. Entonces, el cuerpo deja de ser un lugar donde me siento casa, porque va habiendo tantas interrupciones, ¿sí? Yo tengo sensación cuando soy niña de que me falta un contacto, me falta que me sostengan en brazos y pido de alguna manera esa necesidad y eso no se da. Eso que yo estoy sintiendo en el cuerpo, que era bienestar cuando tengo una necesidad y esa necesidad es cubierta, pasa a ser malestar. Entonces, cuando hay tanto acúmulo de tantas, de tantas situaciones donde ha habido esa interrupción, de tantos desarrollos interrumpidos, de todo eso psicoemocional que se movía en mí, el cuerpo deja de ser un lugar donde lo siento casa. También Elena antes estaba nombrando como la mirada social, ¿sí? En la mirada social que nos parece tan importante poner atención en ella porque no nos hemos desconectado, porque sí. En esa mirada social se nos enseña mucho a que nos desconectemos desde el cuerpo. Porque yo como niña estoy diciendo, pues no sé, que no tengo más hambre y hay alguien que está diciendo que se supone que sabe más que yo sí que tengo hambre. Y yo voy aprendiendo, además de la tensión que eso me genera, voy aprendiendo que mis sensaciones no es algo de lo que fiarme. Hay algo externo que me va a decir lo que yo siento. Entonces empiezo a desconfiar de mis sensaciones, de mis necesidades, empiezo a vivir continuamente interrupciones y ese lugar, que era un lugar seguro para mí, ese templo del que hablaba Raúl, ¿no? Como un lugar de, ay, qué bien estoy aquí, soy esto, empieza a ser un lugar de tensión. Por todo eso que que se va interrumpiendo socialmente y luego cada familia con sus especialidades en las interrupciones de todo lo que necesita, ¿no? Desplegarse, ser desarrollado, tener espacio. Por eso cuando luego hablaremos, ¿no? Hablarán Jaume y Cris del asunto de volver al cuerpo. Por eso en un inicio es incómodo volver al cuerpo, porque volver al cuerpo es que todo eso que fue interrumpido empieza a hacerse presente. Y muchas veces de eso estamos huyendo, ¿no? Es como, uy, 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 que sé que ahí duele, que sé que ahí hay tristeza, que sé que ahí hay dolor por todo lo que ha sido interrumpido. Pero en nuestra mirada siempre ponemos mucho hincapié en que vamos a volver a sentir eso porque eso se puede reparar, porque eso lo podemos, puede volver a tener el lugar que tuvo en mí y que de alguna manera fue interrumpido con esa patosidad que hablaba. ¿Querías aportar algo, Elena? Sí, quería dar un ejemplo de un tema que es muy común en terapia, que es el tema del pipí, ¿no? Que mucha gente dice, nombra todo el rato que no van al baño, desde bueno, el pipí o la caca, da igual, ¿no? Y ayer estaba escuchando una cosa y claro, estaban diciendo que en el sistema educativo que hemos vivido todos, hasta se nos marcaba la hora del patio, que era la hora del baño. Si tú tenías pipí entre de 9 a 10, no podías ir al baño, ¿no? Ya no solo es en casa, sino en el sistema educativo en el que hemos estado 16 años, marcaba, te tenías que aguantar, bueno, no sé, yo creo que nos aguantábamos, ¿no? Porque yo no podía salir de la clase para ir al baño, yo creo que vosotros tampoco, ¿no?
Hasta ese punto yo me tengo que negar porque lo que pasa a nivel físico, ¿no? Lo explicamos, ¿no? Hay un primer día que yo siento el pipí, pero es que llega un día que de tanto apretar acabo insensibilizando la zona con la cual yo ya no siento que tengo pipí, ¿no? Y eso es lo que nos encontramos en muchas personas que acompañamos o alumnos, pero si yo, y que empiezan a decir, ostras, es verdad, yo tengo ganas de ir al baño, ¿no? Pero que no, no te das, llegas a no darte ni permiso, a no sentirlo y no darte permiso ni de sentir si tienes ganas de ir al baño o no, ¿no? Simplemente es la hora de trabajar, pues yo trabajo, no voy al baño, ¿no? Que es lo que pues, se nos ha acompañado a hacer, ¿no? Claro. Nada, añadir este apunte, pero como ejemplo también, ¿no? De esa desconexión en el cuerpo. Y Yo como creo que como cuerpo, cuando estoy en el cuerpo hay espacio para sentir las necesidades, lo que pasa en la vida, ¿no? Yo me lo imagino como un campo abierto donde todo puede ser, ¿no? sí, y en eso que aporta Elena, ¿no? Me parece muy importante cómo se nos ha acompañado socialmente desde la idea, ¿no? Que me parece una idea muy loca, como de creer que puedes estar aguantando el pipí y puedes estar presente en otra cosa que esté pasando, ¿no? Como si eso pudiera no interrumpirte, ¿no? Cuando tenemos ganas de ir al baño, eso va tomando cada vez un espacio que yo ya no puedo ni escuchar nada, ni aprender nada, ni incorporar nada, y muchas veces nos encontramos así de adultos, ¿no? O sea, como queriendo estar aguantando algo, creyendo que puedo estar en bienestar, cuando si eso no es atendido no puede haber calma y no puede, ¿no? Como darse otra cosa, ¿no? Y me parece importante también como a nivel evolutivo, como estamos, ¿no? Como viendo cómo es eso de volver al cuerpo, de sostenerme, también como la revisión del tipo de sostén que hemos tenido o la falta de sostén que hemos tenido. O sea, desde una etapa muy temprana, ¿no? Como ya desde la vida intrauterina estamos viviendo un primer sostén. Hay muchas personas que en trabajos de desbloqueo conectan con el sostén que no vivían en el útero. Por ejemplo, mamás que por la razón que sea han tenido que estar en cama porque si no había un riesgo, ¿no? Como de desprendimiento, y que han vivido, tienen esa experiencia de no haberse sentido sostenidas. ¿Cómo era ese sostén también? No es lo mismo un sostén de un útero donde hay calma, de un útero donde hay estrés. Vivimos también el sostén de brazos, cuando nos cogen en brazos y nos sostienen y nos dan tiempo a sentir ese sostén. Vivimos también el sostén de brazos y de mirada, en ese ejemplo que ponía Raúl, ¿no? De cuando hay una mamá dando el pecho. Cuando nos están dando el pecho, no es lo mismo que nos den el pecho con presencia y con sostén de mirada que sin esa presencia. Y todo eso va generando en mi registro de sostén, de estoy aquí sosteniéndote. De la misma manera que cuando hay un sostén de mano y vamos caminando con las personas que nos acompañan, o un sostén de mirada cuando nos alejamos y me giro atrás y sé que estás ahí. Son experiencias de sostén o falta de experiencias de sostén que van cultivando de alguna manera luego mi forma de sostenerme. O el sostén de límites. ¿Sí? Los límites, cuando me ponen límites, me están sosteniendo. Están diciendo hasta aquí. Y cuántas veces esos límites que han sido de una forma brusca, poco cuidada, poco amorosa, nos han llevado a luego una gestión de nuestros límites también en esa línea, ¿no? Muchas veces nuestra manera de gestionar nuestros límites no es muy amorosa, ¿no? Con nosotros mismos, quiero decir, o con nosotras mismas, ¿no? Muchas veces esa dificultad, ¿no? De poner límites, de sentir mi límite. O sea, me parece importante que el asunto del sostén es algo que ya se va cultivando en la medida que recibo más o menos sostén. Voy teniendo registro de que me sostienen para luego ir cultivando el sostén conmigo. Entonces me parece importante en eso que nombraba, de cómo volver al cuerpo, muchas veces es encontrarme con la incomodidad de todo eso interrumpido, como que pueda continuar Jaume hablándonos de cómo es, ¿no? Esa invitación nuestra a sostener lo incómodo, a estar en lo incómodo, qué sentido tiene para nosotros y nosotras. Sí. Pones esto y lo primero que me viene es cuando te viene alguien a consulta, ¿no? Que no ha hecho nunca nada de terapia y te viene con la cosa esta, ¿no? De no me encuentro bien y cuando le pones la propuesta de mirar, parece, ¿no? Que le estás tomando el pelo, ¿no? Digo, coño, no estoy bien
y vengo aquí para mirar eso. No, lo que quiero es yo estar bien, ¿no? Y eso es un poco muchas veces lo que a priori, ¿no? Esa fantasía, ¿no? Yo diría como infantil, ¿no? De querer estar bien sin mirar, ¿no? Lo que nos hace estar mal. Y desde ahí la propuesta en TCI es muy clara, ¿no? Que es, vale, volvemos al cuerpo, volvemos a ese templo que decía Raúl, ese templo que cuando yo era niña, cuando yo era niño, era un templo en el que yo descansaba, que era conocido, donde había paz, donde había calma, donde era acogedor ese templo que era mi cuerpo. Y ahora es como si ese templo que antes brillaba por fuera y era tierno por dentro, como si ahora fuera esos templos, ¿no? Que se ven en la selva, ¿no? Todo lleno de lianas, ¿no? Por el contorno, lleno de árboles que lo tapan y dentro, ¿no? Derrumbado, con humedades, nada acogedor, ¿no? Y ahí es como, yo no quiero volver ahí, yo quiero un templo nuevo que esté todo bien, ¿no? Y esa es la propuesta, ¿no? Ir reconstruyendo todo eso que fuimos, ¿no? En ese proceso de reparación. Y lo primero es mirar qué es lo que ha pasado ahí, mirar todo lo que hay pendiente, ¿no? Y necesito afrontar. En definitiva, es como un hecho muy, yo lo pongo como muy de adulto, ¿no? Que es mirar lo que no funciona y arremangarme las manos y ponerme ahí. Pero para eso, ¿qué necesito? Necesito también, necesito el acompañamiento, ¿no? Porque muchas veces lo que no tuvo fue ese sostén, ¿no? Que iba diciendo María, donde yo me giraba y no había nadie detrás, donde yo necesitaba contacto y no había nadie, ¿no? Y todo eso está pendiente ahí. Entonces, vamos con la cosa de ir mirando poquito a poco, ¿no? Porque hay algo donde hay mucho trabajo por ahí hacer, pero es como ir entrando, ir mirando lo primero que yo con el apoyo del terapeuta, yo con el apoyo de toda una serie de herramientas que vamos a ir nombrando, puedo encontrar momentos donde yo puedo mirar, puedo empezar a mirar eso, que me duele, eso que no está resuelto, y poco a poco, a la que voy resolviendo lo primero, ya empiezo a encontrar el sentido de que cuando resuelvo lo primero ya empiezo a encontrar algo de paz, algo empieza a descansar. Y es como si algo en el templo, un pequeño espacio, ya pudiera empezar a brillar, ya pudiera estar limpio y un sitio en el que yo voy descansando. Y poco a poco desde ahí vamos como encontrando la energía y la motivación para ir mirando, ¿no? Ir mirando que todos esos nos, por ejemplo, ¿no? Que no me dejaron decir y cómo me ha limitado eso y empezar a decir esos nos, que al principio es con dificultad, al principio es con miedo, pero poco a poco me voy atreviendo a salir de esa zona de confort donde nos quedamos atascados, ¿no? Y la gran importancia que tiene es salir de la zona de confort sin pasarnos en ese proceso de ¿qué? De ir acompañando esa incomodidad, ¿no? Y a partir de ahí vamos poquito a poco, ¿no? Haciendo más espacio en todo ese templo. Y a medida que estoy ahí, de cada vez voy encontrando más espacios de comodidad, más espacios donde estoy yo, ¿no? Ahora me venía muy claro, ¿no? Un proceso de una chica, ¿no? Donde estaba en un proceso de separación con el novio, pero no encontraba sitio de descanso, no encontraba sitio de descanso, ¿no? Y como ha sido un proceso de ir acompañando todo eso, ¿no? Todo ese vacío que hubo en la infancia y cómo acompañando eso, poco a poco ha encontrado un espacio en el que descansar ella, ¿no? Y desde aquí poder encontrar la fuerza para separarse, ¿no? Que de otra manera no tenía esa fuerza, ¿no? Y desde ahí
yo diría que desde ahí salimos mucho de la fantasía del niño, de la niña de ser rescatados y pasamos a recuperar, ¿no? mi poder, mi energía, mi integridad para poder ser yo que me salvo, ¿no? Como saliendo de esa expectativa, de esa herida, ¿no? Que en la infancia fue la esperanza de que mi padre, mi madre me pudiera mirar bien, me pudiera mirar de como yo necesitaba, ¿sí? Pero como decía María, papá, mamá estaban absortos en tantas cosas que no podían ver eso, ¿no? Y ahora me lo doy yo en ese proceso de reparación. Por eso en TCI es tan importante las fases evolutivas y también la reparación, porque desde ahí es ese proceso, ¿no? de ir limpiando ese templo y volviéndolo a hacer sagrado, ¿no? Como lugar de descanso. Y eso pasa por, encontramos ya, o a mí me pasa a veces, ¿no? Como el placer cuando uno enfoca algo negativo, pero de una manera donde lo puede aceptar, ¿no? Porque muchas veces eh, lo veo en los clientes y a mí me pasa a veces, ¿no? Como ahora estoy en el niño con esa pataleta, ¿no? Y es muy típico, esto no quiero, esto es incómodo, esto no me gusta, ¿no? Y vale, sí, ahora estoy en el niño, ¿no? Que es, esto no puedo. ¿Y cómo es darle un poco de más de espacio a eso? ¿Sí? A la que le puedo dar espacio, lo puedo respirar y desde ahí me puedo enfocar más, ¿sí? Me puedo acordar de que eso me iba bien, el poco a poco, a mi ritmo, y mirando esa incomodidad, ¿no? Y desde ahí, ¡pum!, algo cambia, puedo entrar en eso y puedo digerir todo lo que quedó pendiente ahí, ¿no? En ese proceso sí, de digerir. Y hay algo ahí también, ¿no? Que es muy importante en ese proceso donde vamos liberando, ¿no? Toda esa energía, ¿sí? Os ponía la metáfora de ese templo lleno como de raíces por encima. Y todas esas raíces, ¿sí? Es como que asfixian, que contienen todo contienen, lo asfixian, ¿no? Lo atrapan todo ese templo. Y todo eso no son más que nuestras tensiones corporales, que no nos dejan respirar, que no nos dejan expandirnos. Y en definitiva, todo eso no es más que mi energía vital, que se ha vuelto en contra de mí. Entonces, en ese proceso de mirar lo desagradable, voy poniendo toda esa energía a favor de la vida, a favor de mí. Y en definitiva, hay una cosa muy hermosa que es rescatar en ese proceso de mirar la incomodidad. Lo que hago no es más que rescatar partes mías que quedaron atrapadas y voy rescatando toda esa energía que quedó estancada ahí, ¿no? Y toda esa energía ahora la llevo hacia la vida, hacia la creatividad en ese proceso. Manos arriba. Voy. No había ninguna mano, ¿no? No. No, pero yo Vale. quiero añadir Sí. algo. Qué bonita metáfora del templo, me encanta. Gracias, Raúl. Yo lo siento ahí, ¿no? Cuando y además que lo ponemos mucho, ¿no? Lo de volver a casa, ¿no? Y es como volver a sacralizar eso, ¿no? Y volver a poner luz en ese espacio tan sagrado que fue ocupado, ¿no? Por esa tiniebla, ¿no? Como un momento de perder esa conexión, ¿no? Y bueno, Raúl lo ponía, ¿no? Como en esa espiritualidad también. Y es como volver a esa conexión, ¿no? De todo. Y me venía otra cosa, ¿no? Que es como cuando yo puedo estar en mí y hay un momento donde al principio que es, cuando estoy en mí es abrumador porque veo toda la oscuridad, todo lo no resuelto. Pero a medida que voy deshaciendo todo eso, todo eso que era gris, se vuelve un espacio de descanso y también se vuelve un espacio de vacío, ¿no? De vacío fértil
de donde sale, ¿no? De donde sale la creatividad, de donde sale la belleza, de donde sale el amor, ¿no? Es como que desobstruimos esa fuente, ¿no? Desde ahí. Súper. Y aparte, y después cuando está vacío, pues va a entrar otra raíz, pero como sea solo es una, puedo estar más tranquilamente en ella, la puedo atender y voy sacando, ¿no? Porque la raíz, cosas no paran de pasar, que Eso, sí. con luz y con oscuras. Esto es la vida, ¿no? Porque en realidad también hay una cosa como una fantasía cuando empezamos de ya limpio la casa y ya le he hecho todo. No, no, que se va a morir alguien, que te va a pasar una cosa, que la vida pasan cosas, ¿no? Pero es verdad que cuando hay espacio, entonces es más fácil también, es verdad. Pero es muy bueno eso, ¿no? Como constantemente vamos enganchándonos con esas fantasías infantiles, ¿no? Y también como metas, ¿no? Yo voy a llegar aquí y ya está, ¿no? Y lo que dices, bueno, voy a estar aquí, no voy a estar aquí abajo, pero aquí la vida también me va a menear, ¿no? Entonces, sí, sí. Sí. A mí me gusta, ¿no? Como Es de estar vivos, ¿no? descubrirme en eso, ¿no? En eso que has puesto, como en esas cosas infantiles. Curioso. Y todo eso va a ser muy importante, esas herramientas, ¿no, Cris? Que vamos a poner ahí, ¿no? Para ir encontrando el ritmo. Pues sí, van a ser muy importantes las herramientas. Yo antes de nombrar herramientas, sí que me sale el recoger de varias cuestiones de las que habéis dicho en ideas y de ahí ir a las herramientas, ¿vale? Lo primero es que, recogiendo aspectos de lo que habéis dicho y voy destilándolo, es que el autoapoyo, claro, esto de volver al cuerpo tiene mucho que ver con lo que llamamos autoapoyo. Entonces, el autoapoyo tiene que ver con generar o regenerar una estructura interna. Es importante sentir que tenemos dentro un lugar donde podemos estar, donde nos podemos sostener. Y para mí tiene mucho que ver esto con la sensación de que me ata a la vida. Necesito sentirme atada a la vida, amarres, yo le llamo amarres, ¿no? Necesitamos sentir amarres, lo que nos ata a la vida para poder sentir un apoyo. Lo principal es un apoyo propio, el autoapoyo. Entonces, también pensaba, hay algo muy, no sé, muy esperanzador y es el volver al cuerpo es entrenable. Es algo que se puede entrenar, así como lo es la respiración, que es la puerta de entrada a las sensaciones. Entonces, desde el trabajo, la mirada de terapia corporal integrativa, una de las herramientas muy importantes, bueno, voy juntando entonces, herramientas con aspectos, con ir recogiendo aspectos de lo que habéis nombrado. Una herramienta muy importante para volver al cuerpo, la respiración. ¿Cualquier tipo de respiración? No, la respiración abdominal, una respiración profunda que nos permite poder acceder a las sensaciones y a las emociones y a lo que sentimos en las entrañas, en las vísceras, en el pecho. Para poder desarrollar este tipo de respiración, bueno, pues hace falta entrenarla, recuperarla, porque así respiramos cuando somos bebés. Los bebés respiran de una forma completa, respiran abdominalmente, ¿no? Hinchan todo el vientre cuando están inspirando y eso, con esas interrupciones que comentaba María, se va cortando. Y hay personas, hay estructuras corporales más interrumpidas en la respiración que otras, pero la respiración más interrumpida de todas tiene que ver con una que al inspirar solamente digamos, hincha esta parte de aquí, ¿no? más cerca de las clavículas o el pecho. Entonces, esto no permite, esta respiración no permite acceder a las sensaciones profundas, a las necesidades, bueno, a una sensación, valga la redundancia, profunda, ¿no? Entonces, ¿con qué tiene que ver la respiración abdominal? Pues con el desbloqueo del músculo diafragma, que es este músculo que tenemos por debajo de los pulmones, que tiene una forma de campana, que cuando está suelto permite que al inspirar baje y entonces mis vísceras salgan hacia afuera y al expirar sube hacia arriba. Y este movimiento hace que yo pueda tener una respiración profunda y la respiración profunda me lleva a un acceso a mis emociones.
Esta es una herramienta muy, muy básica. Entonces decía, esto es entrenable. La respiración abdominal se entrena, así como se entrena el ir volviendo al cuerpo, porque volver al cuerpo tiene que ver con eso, ¿vale? Con, primero de todo, respirar. Y claro, hay dos aspectos también externos necesarios para eso, para respirar y volver al cuerpo, que son el tiempo y el espacio. Hace falta que me dé tiempo físico y hace falta que me dé espacio físico. Entonces hay algo que a veces de tan básico parece tonto, que es para, siéntate y siéntete, ¿no? Te sientas y te sientes y ahí respiras. Y esto, que en terapia pues lo trabajamos mucho y en el acompañamiento grupal también, parece tan obvio a veces, parece bueno, y no lo es, no es tan obvio, no es tan obvio, ¿no? Precisamente por lo que hablábamos del contexto social, de dónde nos movemos, de este sistema patriarcal, capitalista, no, no hay una cultura de parar y escucharnos internamente. Entonces, estos dos elementos son básicos, el tiempo y el espacio. Hacíamos en una de las jornadas de puertas abiertas de nuestra escuela un taller que le titulamos así, ¿no? Tiempo y espacio para sentirte, porque si no me doy el tiempo y no me doy el espacio físico para respirar, no se puede, o se puede muy poco o es difícil. Entonces, claro, ahí esto ya entra en conflicto con el estilo de vida en el que estamos, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay trabajito que hacer y cuando ya... Y qué bien que nos podamos poner en duda en esto, hacia qué tipo de vida estoy llevando que no tengo ni tiempo ni espacio para pararme a sentirme. Entonces, bueno, esta es una cuestión o es un tema muy, muy importante. Perdona, Cris, yo añadiré a esto. Me recuerdo de personas que cuando nos sentamos a meditar dicen, la meditación me pone nervioso. ¿No? Que yo creo que aparte de no dármelo, cuando me lo doy, si lo que contacto es incomodidad y no me gusta, claro, entonces puedo inventarme excusas, porque en realidad, ¿no? La idea es como lo que explicaba Jaume, ¿no? Puedo sentarme y a veces ese sentarme y ese tiempo es incómodo, no es agradable y pasa por pasar por ahí, ¿no? ¿Sí? Como, Claro. bueno, me acordaba de estas personas que pasa tan a menudo, ¿no? Cuando ofrecemos el espacio de parar, es muy incómodo parar. Ya, es que es eso. Para eso paramos, ¿no? Claro, claro. Sí, para sentirnos. Entonces, claro, para mí hay un sinónimo a mí me sirve este sinónimo que es el de echar raíces. Autoapoyo como sinónimo de echar raíces en el sentido de enraizarnos. Y de ahí otra herramienta esencial que es el enraizamiento. El enraizamiento, además de algo simbólico que lo entendemos porque nos lo podemos imaginar, ¿no? Nos imaginamos unas raíces y de ahí entendemos el concepto. Claro, enraizarme quiere decir tocar de pies a tierra, ¿no? Como si mis pies fueran raíces y ahí noto que me apoyo. Pues otra herramienta que usamos en TCI justamente es esta, el enraizamiento o el arraigo. Esto es una posición bioenergética que viene de la bioenergética, de esta disciplina, y que tiene que ver con una postura muy concreta. Hay el enraizamiento de pie y el enraizamiento tumbado. Esto se trabaja tanto en las formaciones como en el acompañamiento individual y grupal. Y es lo mismo, es de tan básico a veces, parece tan obvio, no es tan obvio, es muy sutil además. Y es importantísimo poder entrenar la capacidad de sentir y de sensibilizar las plantas de los pies en contacto con la tierra, de poder ir entrenando el percibir el apoyo literal, la sensación sentida de que estoy apoyándome en algo, en la tierra en este caso, ¿no? Con los pies, bien sea de pie o bien sea tumbada o tumbado. Ya no solo esto lo podemos hacer, digamos, lo podemos ampliar, ¿no? En contexto de acompañamiento, pues en el sillón donde estamos, en casa, en el coche, en cualquier lugar en el que estamos. Hemos dicho antes, respiración completa abdominal, enraizamiento, estos dos elementos ya son, con estos dos ya tenemos una super base para poder comprender de forma sentida qué es esto de volver al cuerpo.
¿Qué más? Lo de... hablábamos, bueno, no me acuerdo ahora si lo habéis nombrado o no, pero claro, qué importante es en esto de tener en cuenta cómo nos han interrumpido nuestro impulso vital, que fruto de eso nuestro cuerpo se ha ido endureciendo, se ha ido bloqueando, se ha ido poniendo tenso. Entonces, un trabajo de sensibilizar el cuerpo, de desbloquearlo, de sacarlo de esa tensión, de esa dureza, va a ser esencial para poder profundizar en el echar raíces, en el sentir la respiración y en cómo a través de eso emergen las sensaciones. Entonces hay como toda una secuencia, ¿no? Esta es la mirada TCI en realidad. Una secuencia amplia, como a través de la sensibilización, del desbloqueo, de cómo nuestro impulso ha sido interrumpido y a través de ese desbloqueo, digamos, recuperamos el flujo energético que fue interrumpido y entonces el flujo energético tiene paso en el cuerpo, ahí es donde aparecen emociones y ahí es donde generamos esos apoyos como el enraizamiento, como la respiración, para poder ir siendo conscientes de eso que va emergiendo, de eso que vamos recuperando. ¿Qué más herramientas, Jaume? Tú tenías, ¿no? Herramientas en tu... Raúl, tú. Más que herramientas, es como añadir que un aspecto importante a todo lo que hablaba Cristina, que es el elemento del movimiento, el movimiento del cuerpo, que es lo que nos va a sacar de esa anestesia, de esa insensibilidad. Y es el movimiento. El movimiento no tiene por qué ser algo muy expansivo tampoco, ni intenso. Ya solo el hecho de respirar, aunque sea meditando, hay un movimiento, que es la respiración. Luego, lógicamente, se va ampliando con las propuestas que hacemos, por ejemplo, en TCI. Hay un sinfín de propuestas, pero todas parten desde el movimiento. El movimiento va a generar una energía, va a generar una dirección. Y eso es lo que va a ayudar a que esa anestesia e insensibilidad se vaya soltando. Pero siempre va a estar presente el movimiento. Es decir, pretender estar en el cuerpo desde una quietud total, es decir, sin respirar, que es lo que solemos hacer, pues ahí poco vamos a estar en el cuerpo, vamos a estar más en la anestesia. Entonces, la invitación es que siempre haya esa presencia de movimiento en el cuerpo, que nos va a ayudar a estar más en contacto con nosotros. Claro, gracias, Raúl. Luego hay otro tema linkado para ir un poquito más allá también, ¿no? Que es dentro de poder respirar, poder enraizarnos, de ahí ser conscientes de qué estamos sintiendo y de ahí sentir el autoapoyo, el apoyo en nosotras y en nosotros mismos. Hay veces que el apoyo tiene que ver con asumir que no podemos, que cuando siento mi apoyo, cuando me siento, cuando me respiro, cuando estoy dando lugar a lo que me pasa dentro, es tanto a veces o la cualidad de eso que siento es cansancio, agotamiento, X, lo que sea, que asumir que no puedo con eso, eso apoya. Por lo tanto, aquí entra otro elemento que es el apoyo en los demás. Entonces, asumirnos impotentes y de ahí asumir que necesitamos es un apoyo también. Que ya, claro, que es autoapoyo el asumirme impotente y de ahí ver qué apoyo necesito aquí. Porque es esencial apoyo interno, pero no nos olvidemos de que hay apoyos externos y de que muchas veces necesitamos del otro, que es esencial los vínculos a la hora de vivir y que si en un momento dado, y ahí volvemos a lo de las etapas, fuimos generando ese sostén interno, fue porque había un otro que era una referencia para nosotros, la función madre. No digo la madre, digo la persona que hacía de función madre, que quiere decir de sostén, de contención, de nutrición, sobre todo en las primeras etapas de la vida y en el útero también. El espacio uterino es un sostén. Cuando ha habido una buena experiencia, una buena en el sentido
de no tóxica, de una sensación de estar bien recogido, recogida dentro del vientre, eso genera internamente la sensación de un apoyo interno. ¿Sí, María? Sino que quería decir en esto que estás diciendo que me parece muy importante porque actualmente se habla muchísimo del autoapoyo. Se habla tanto de cultivar el autoapoyo y qué bien que se ha empezado a hablar en los últimos años de la importancia de eso, ¿no? Parecía que solo nos podíamos sostener si nos apoyábamos en las demás personas, pero a veces lo vemos, ¿no? Y lo hablábamos al preparar un poquito esta conferencia del día de hoy, ¿no? Como nos encontramos mucho en el acompañamiento, personas que necesitan mucho apoyarse y sentirse sostenidas, pero que han oído tanto hablar del autoapoyo que dicen, no, pero yo tengo que poder sola. No, tú tienes que poder aceptar que no estás pudiendo sola y pedir apoyo, ¿sí? Porque si no, nos hemos ido al otro lado y ahora es autoapoyo, autosostén, y lo demás ya no puede ser, ya no puedo necesitarlo. Entonces me parece muy importante esto de lo que está hablando Cris, porque ofrece de nuevo devolverme el permiso de que además de autoapoyarme, necesito apoyarme en las demás personas, ¿no? Bueno, esto que decíamos, ¿no? De asumir que no lo puedo todo, en realidad es un apoyo, es autoapoyarse, porque ahí descansas. Bueno, yo no sé si, claro, descansas, yo estoy hablando de algo personal. A mí me descansa asumir que yo no puedo todo. Y hay algo también vinculado con el sistema en el que estamos, de tener que producir, de tener que poder, de tener que hacer, ser, accionar, estar, que tiene que ver con eso, con tener que poder. Entonces, bueno, cuando se va entrenando la capacidad de estar dentro, de parar, de respirar, empezar a asumir que no puedo todo, es tan sano y es tan necesario que al final eso es apoyo también, apoyo interno. A mí como herramienta, algo que uso mucho, tiene mucho que ver con lo que hablabas de parar. Yo cuando antes hablaba de contactar con la incomodidad, creo que ahí es un buen momento para pedir apoyo, ¿no? Cuando paro, siento una incomodidad o algo que yo no puedo, pide ayuda, ¿no? A una persona próxima, a un familiar, a un terapeuta, ¿no? Pero si pasa eso, pide. Y después, otra herramienta que, esto para completar lo que decía antes, y una herramienta que yo uso mucho que tiene que ver con el parar, pero que tiene que ver con el parar en mí, no solo físico, sino también interno, ¿no? Cuando aparece una emoción, que yo me pueda decir, un momento, ¿qué me está pasando? Tal vez, a veces yo hago esto sin parar físicamente, ¿no? Pero le doy espacio y una pausa interna a eso, ¿no? Porque a veces me pasa pues en el tren, en el coche, no sé qué. A ver, y ese parar interno, si puede ser físico mejor, pero es algo, me estoy explicando, si alguien lo quiere añadir mejor, pero en terapia es fácil, es como está pasando algo y yo digo, vale, para un momento, para de hablar un momento, cierra los ojos y siente eso, dale un poco de espacio dentro. Y a veces, muchas veces, solo con hacer esto ya pasa otra cosa, ¿no? No sé si Jaume querías añadir, aclarar, pero yo creo que eso también es como algo básico. No como no pasarme por encima todo lo que me va pasando, sino respirar todo, dejarlo estar lo que me va pasando. Para mí, así como lo pones, es muy claro, ¿no? Hay momentos donde ayer estaba, ¿no? Con mi hijo y hay muchos momentos donde, pues lo que sea, quiere una cosa y tenemos conflicto y hay momentos donde no me puedo parar y es como una sensación de como si esas olas de emoción me llevaran, ¿no? Y hay algo donde cuando yo le puedo dar espacio es como que me puedo situar de observador. Y desde ahí hay mucho más potencial de poder mirar eso, de poder aprender, de poder incluso el poder respirar, ¿no? Lo que decía Cris, darle espacio a poner conciencia en el respirar eso. Y desde ahí hay como un espacio donde puedo digerir esa emoción y de alguna manera en ese momento del presente me hago libre para responder de otra manera diferente.
no secuestrado por esa emoción que me estaba llevando. ¿Has terminado, Cris, Jaume? sí. Claro, entonces, bueno, y en la línea de todo esto y de los apoyos externos, los vínculos, ¿no? Que decíamos, los vínculos, en el sentido de cuanto más sensibilizados, cuanto más desbloqueados, cuanto más trabajo hagamos con nuestro cuerpo, en ir respirando, en ir aprendiendo a sentirnos, a darnos este espacio y este tiempo, más, más se va a poder, digamos, flexibilizar esa coraza dura que nos permite, que nos impide sentir. Entonces, un matiz muy importante es si flexibilizamos la coraza y podemos estar menos defendidas, menos defendidos en la vida y estar más en contacto con lo amoroso, con la calidez, con el poder vincularnos y poder vincularnos, bueno, lo ideal es de una forma lo más consciente posible. Esto lo permite el proceso de autoconocimiento y el acompañamiento psicoterapéutico. No nos engañemos, uno no se conoce por leer libros, ¿no? Y esto a veces está un poquito extendido. Entonces, cuando nos podemos vincular de una forma lo más consciente posible de lo que nos sucede y de lo que internamente y con el otro, más o menos, digamos, sin mucha coraza o flexible, el vínculo ata. El vínculo profundo y sincero sostiene y ata a la vida. Y esto es importantísimo para la salud mental y emocional. Entonces, me vienen casos, ¿no? Bueno, casi casos clínicos o acompañamientos de cómo los dos extremos no funcionan y son patológicos, tanto el aislamiento como el hipervínculo, ¿no? Entonces, encontrar el equilibrio de cuando yo conmigo, mi autoapoyo y mi autosostén y cuando vincularme, ese equilibrio de ahora aquí y ahora aquí, bueno, va de esto, de poder ir haciendo un poco de aquí y un poco de allí. Y combinarlo, no es todo autosostén y autoapoyo y no es todo tampoco el apoyarme en los demás. ¿Jauma? Sí, sí, y yo quería poner una cosa ahí, ¿no? Que has hablado de los vínculos, ¿no? Y hay algo que en los vínculos hay momentos, a lo mejor hay personas donde conocen a mucha gente, pero realmente no se pueden apoyar en los otros, ¿no? No pueden compartir. Tal vez de una parte, ¿no? Que es ese miedo a abrirse, ese miedo a mostrarse, con el miedo a ver si el otro va a poder con eso. O al revés, ¿no? Hostia, cuando este me empieza a contar todas estas cosas, yo me acojono, ¿no? Y como esa diferencia, ¿no? Entre conocer gente, entre tener amigos o tener gente con lo que hay un vínculo que puede ser apoyo esa persona. Bueno, antes he dicho como lo he dicho, no sé cómo lo he dicho, digo, uno no se conoce por leer libros, ¿no? Y también me venía, y a veces leer es un súper sostén, ¿no? ¿no? Hay para gente que leer el conocimiento, el saber, es súper sostenedor también, ¿no? Lo cual no quiere decir que me conozca leyendo, ¿eh? Me conozco haciendo un trabajo profundo y también la lectura y el saber y el conocimiento es un súper sostén a veces, como lo es el arte. Yo quería añadir, ¿no? Que aquí somos todos psicoterapeutas y lógicamente apostamos mucho por nuestra mirada y manera de acompañar, pero creo que para conocerse no solo es a través de la psicoterapia, ¿no? Lógicamente la lectura, pero la vida, las experiencias, lo social, los proyectos, o sea, la vida misma tiene muchísimos elementos que nos va a ayudar a irnos conociendo también, que nos va a confrontar, ¿sí? Nos va a poner una realidad delante que podemos optar por tomarla y aprender y ahí conocerme o esquivarla, ¿no? Hasta que se vuelva a repetir. Lógicamente creo que nosotros
apostamos por esta mirada de acompañamiento porque creemos en ello, pero que eso, para mí no hay solo esta manera, ¿no? de crecer o de autoconocimiento. Claro, a lo mejor no he matizado, ¿no? Me refería a algo muy concreto, es la mirada que el profesional que acompaña tiene sobre lo que le sucede a la persona es muy concreta. Obvio que la vida nos enseña, que nos pone enfrente situaciones, que con eso nos vamos a transformar, nos van a pasar cosas, pero no tiene nada que ver lo que nos trae la vida, lo que podemos aprender, ¿no? Con la vida, con el flujo de las experiencias, a eso con una mirada externa, con el vínculo que eso supone, ¿no? A lo que le llamamos transferencia y lo que genera eso, ¿no? Me refería a este matiz, ¿eh? Obviamente sí a todo lo que dices, ¿no? Elena, decías, y tú, María, ¿no? Yo decía que nos faltan casi 15 minutos y por si alguien del público quiere preguntar algo, añadir algo, como que vayáis, no habéis dicho nada en todo el rato, entonces sí que nos gusta. Podemos seguir hablando rato, pero como que si os queréis añadir, decir, os leemos, ¿vale? Para que ya abrir espacio de participación también de las personas que nos estáis escuchando. María, bueno, sí, añado algo. Yo también digo muchas cosas. La naturaleza, el agua y el sol. Lo recomiendo muchísimo esto, porque a nivel físico aporta algo también muy básico y muy necesario que nos ayuda mucho a estar en nosotras. Esto. ¿Tú, María? No, quería aportar esto María. que ya habías dicho, ¿no? Como de que era necesario, ¿no? Yo sí que creo que lo que estabas compartiendo, ¿no? Como estoy muy de acuerdo, porque es verdad que como cada vez hay más libros, ¿no? Como que hablan pues del mundo emocional, de las sensaciones, de la escucha, es verdad que que también estoy de acuerdo en lo que aportabas, ¿no? De decir, es un sostén, pero sí que es verdad que a veces, en eso que decíamos antes de la interpretación, pues esa mirada de acompañamiento con conciencia en la forma que sea, ¿no? Es como permite una profundización que no es lo mismo leer sobre el miedo, ¿no? Que no es como un poco apoyar lo que decías en el sentido de, pues sí, no es lo mismo leer sobre el miedo que sentir mi miedo con una persona que en la disciplina que sea me está acompañando a sentirlo, ¿no? A dar espacio y tiempo, lo que decías antes, porque es verdad que cada vez podemos leer más sobre esto, pero no es lo mismo que mirar lo que a mí me sucede, ¿no? Que es un poco la línea de nuestro trabajo, ¿no? Hay una pregunta, la leo. Sí. Cuando Dale. hablaron de los distintos cuerpos, me quedó la duda de qué lugar le dan al espacio de la mente. Pues nos lo... ¿Lo has entendido, Raúl? ¿Quieres responder tú? A ver, ¿me repites, por favor? ¿Vale? Cuando hablaron de los distintos cuerpos, me quedó la duda de qué lugar le dan al espacio de la muerte, ay, de la mente. Podría ser un Se espacio nos más. olvidó. Sí, es un espacio más la mente. La verdad, o sea, se podría incluir como un quinto elemento, ¿no? Nosotros hemos puesto 4, pero hay muchos mapas, muchas maneras de diferenciar estas diferentes partes que contenemos en nosotros y de dónde nos manejamos, y la mente es una más. O sea, eso está clarísimo, ¿sí? Lo que pasa es que yo creo, esto es creencia mía, que al igual no hemos puesto esa atención ahí porque nos movemos tanto desde la mente, que estamos todo el día en la mente y valoramos tanto ese lugar que precisamente nos desconectamos de otras partes de nosotros, ¿no? Entonces hemos puesto más hincapié en esos otros elementos, pero es verdad que también es igual de importante, solo que darle otra gestión, ¿no? A la que normalmente le damos. Pregunta Guadalupe, ¿estaría la mente en el cuerpo energético? Estaría la mente en el cuerpo energético. Yo diría que sí, porque la mente también es una herramienta de la intención, ¿no? De crear una intención, crear una dirección. Entonces, cuando trabajamos energéticamente en el cuerpo,
la mente crea una visualización, crea una intención o dirección para mover esa energía, ¿sí? Esto en prácticas de Qigong, Tai Chi o otras sin fin que hay, ¿no? La mente va a estar presente. Pero claro, una cosa es la mente presente en su esencia, que nos va a ayudar, y otra cosa es irme a la mente, de hacer mucho ruido para desconectarme. Pero sí, yo creo que la energía también está. Cris, ¿quieres añadir tú o leo el siguiente comentario? Quería añadir simplemente que un poco en la línea de lo que decías, ¿no, Raúl? Claro, no nombramos la mente así como algo concreto porque es una mirada muy definida en el abordaje corporal, digamos, entendiendo cuerpo desde el movimiento, respiración, todo esto que estamos diciendo, pero que por supuesto la mente es uno de los centros muy básicos en el sentido de que en el momento en que nacemos y aparece esa referencia, ese otro que nos sostiene, que nos cuida, parte de esa referencia tiene que ver con el lenguaje, con lo que nos dicen. Y el lenguaje que nos atraviesa es lo que nos hace humanos y es a través del lenguaje que aprendemos a pensar y desarrollamos el pensamiento. Entonces, lenguaje y pensamiento están absolutamente unidos y es imprescindible tener en cuenta la influencia del lenguaje en cómo nos desarrollamos, ¿no? Bueno, y aquí entraríamos en otros mapas, que no es el caso porque estamos en el mapa TCI, pero es claro, es muy importante también. Y aquí ponemos la mirada en otro lugar, digamos. Soledad Corbarán comenta, el cuerpo se hace presente en la mente cuando la habitamos. Eso creo. Sí, esto está demostrado científicamente que cuanto más conciencia corporal que pueden hacer más... O sea, que, ¿se me escucha o no? No, se Te corta, corta. Elena. Ahora. Sigue Ahora me ahora. dice que la conexión es inestable. Que cuanto más conciencia, percepción corporal tenemos, es verdad que hay zonas del cerebro que se reactivan porque han dejado de activarse a medida que nos vamos también. O sea, esto la neurociencia ya lo está demostrando, ¿no? Como que en ese irnos del cuerpo hay partes de nuestro cerebro que funcionan menos y que empiezan a funcionar más cuando estamos más en el cuerpo. Esto Yo es lo quisiera que añadir decía respecto a la Chris. mente. Esto es lo que decía Chris, que se puede, que se trabaja, ¿no? Que se trabaja el estar en el cuerpo. Es entrenable. La neurociencia que pone ahí, que a medida que transitas esa conexión neuronal, se va favoreciendo y se da más rápido, ¿no? Y esto es lo que se demuestra ahora, y la cosa, ¿no?, que se sabía de siempre es que tú, cuando vas trabajando una cosa y la vas repitiendo, vas adquiriendo facilidad para eso, ¿no? Por eso decía Chris, ¿no?, que se trabaja la presencia corporal, y por eso no es lo mismo cuando los alumnos empiezan el primer año, el primer fin de semana, que es, bueno, ¿qué sientes en tu cuerpo? Y te miran como, no, yo estoy bien, no pasa nada, ¿no? Y luego terminan en tercero con todos unos matices de lo que siento, de cómo son las sensaciones, de esos aromas de emoción que emergen, ¿no? Ahí está, ¿no? De todo el entreno que ha habido, ¿no? Ese tiempo. Super. Yo con respecto a la mente, sí, el trabajo corporal ayuda a la neuroplasticidad, es un sí, sí. Con respecto a la mente, yo añadiría dos cosas desde nuestra mirada. Una, que abogamos por poner la mente al servicio del cuerpo, no al revés, como es habitualmente. Es decir, que nosotros creemos que la mente es muy útil, pero siempre y cuando vaya de acuerdo a, bueno, sí, el cuerpo primero, yo creo que está clara la frase. Y por otro lado, a Antonio Pacheco, que es quien inventó la TCI, siempre hablaba de mente grande y mente pequeña, y a mí me ayudó a entender eso, ¿no? Como que hay un tipo de pensamiento más neurótico que tendría que ver con lo repetitivo, lo rumiante, lo que nos preocupa, lo que nos oscurece, nos empequeñece la mente, y como que ese tipo de mente está mucho más presente cuando menos en nosotros estamos, yo creo. Y a medida que vamos trabajando y volviendo a nosotros, aparece con más fuerza un tipo de mente que es este que Antonio hablaba de la mente grande, ¿no? Que es esta mente creativa, esta mente
que organiza, que nos ayuda en la vida, no que nos dificulta la vida, ¿sí? Y también esa mente que nos conecta con lo espiritual, con lo demás. En ese tipo de mente es donde iríamos a darle espacio y a darle gasolina, pero que se da de forma natural cuando conectamos con el cuerpo, ese movimiento mental diferente, ¿no? Y yo también creo que el tipo de pensamiento nos habla de cómo estamos o no de conectados con nuestro cuerpo, ¿no? En esa unidad que hablaba yo al principio, cuerpo-mente, mente-cuerpo, ¿no? Un cuerpo cerrado y tenso tiene un pensamiento cerrado y tenso. Un cuerpo abierto y destensado tiene un pensamiento abierto y destensado, ¿no? Yo creo que esta es la unidad, la cosa. Si destenso mi cuerpo, destenso mi mente. Si un cuerpo estresado es una mente estresada. No sé, Cris, ¿qué querías decir? Quería Desde decir ahí vemos la esto. parte mental como otra Sí. parte más importante y como un síntoma y como algo que también está ahí importante. Mm. Claro. Sí, quería decir esto, de que en realidad también trabajamos desde la mirada psicocorporal, entendiendo que mente y cuerpo van juntas. Esto que tú estabas diciendo, que lo que me sucede en la mente tiene una correlación, una analogía en el cuerpo y al revés, ¿no? Mira, dicen aquí, entonces el trabajo corporal ayuda a la neuroplasticidad, por supuesto que ayuda a la neuroplasticidad. Desde la meditación, que ya está, hay mogollón de estudios donde se demuestran los cambios a nivel de la corteza prefrontal, qué cambios hay cuando uno va practicando meditación, cierto tipo de meditación durante un tiempo, hasta, pues sí, ¿no? las diferentes dinámicas que practicadas, ¿no? a lo largo del tiempo, por supuesto que generan neuroplasticidad. Bueno, ya estamos cerquita de la hora. Muchas gracias. Muchas gracias María, Cristina, Elena, Raúl y Jauma, y muchas gracias a todas y a todos que están aquí presentes. Muy profundo, muy esperanzador. Esto me quedo yo con esto de recuperar, que un poco es la propuesta también de este espacio, que no hay a dónde ir, sino que lo que necesitamos ya lo tenemos, que es recuperar esos recursos que nos llevan a volver a sentir el cuerpo como un lugar de sostén. Muchas gracias por este encuentro. Bueno, y invito a todas y a todos, como les dije al principio, ahora voy a compartir una encuesta de valoración que nos sirve, por favor, mucho para seguir mejorando y generando propuestas. Yo no sé si quieren decir alguna palabra de cierre antes. María, Cristina, Elena, Raúl, Jauma, si quieren hacer un cierre y luego, mientras nos vamos despidiendo, pongo la encuesta y cada uno puede ir completándola y despedirse del encuentro. Que ojalá nos podamos dar más y más tiempo y espacio para sentirnos. Gracias. Yo me quedo con el templo y con que es entrenable, con la esperanza de la posibilidad de cambio, ¿no? Bueno, yo siempre que veo personas que están interesadas en volver al cuerpo me da esperanza, ¿no? De que cuantos más intentemos estar en esto, mejor va todo, ¿no? Como de alguna manera, algo más esperanzador. Sí, como ir poniendo un poco de contrapunto, ¿no? A toda esa ruido, toda esa vorágine, ¿no? Que Elena introducía, ¿no? De esta civilización. Y como ir poniendo un poco más de cuerpo, un poco más de coherencia, ¿no? En tanto que toda esa mente esté al servicio, ¿no? De lo que siento y de lo que tengo que actuar, ¿no? Y no esté tan divagando y pueda estar, ¿no? Más enraizada, más a nuestro servicio. Y muchas gracias a todos por estar ahí.
Yo creo que simplemente dar las gracias a los compis de este ratito compartido y a las personas que habéis estado ahí sosteniendo también y a vuestras preguntas, ¿no? Que nos han hecho pensar y tener otra mirada también. O sea que gracias a todo el mundo. Gracias. Gracias.